Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Ya, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la sucesión de efectos que se presenta en una bobina alimentada con corriente continua. ¿Ya? Por esta parte de aquí, ya por aquí, en la parte izquierda estoy presentando un núcleo ferromagnético, un núcleo de material ferromagnético, que tiene un arrollamiento de un cierto número de espiras, ¿no? O un cierto número de vueltas que se le ha dado a ese núcleo. Y por el lado derecho tengo este diagrama que nos va a representar cómo es la sucesión de efectos o los procesos que se tienen que llevar a cabo para que nosotros, a partir de una tensión, en este caso una tensión DC, obtengamos un flujo magnético, este flujo magnético en el núcleo. ¿Ya? Eh, Esto parte al nosotros tensionar esta bobina con una fuente DC, una tensión DC. Al hacer eso, nosotros estaríamos eh, incitando a que circule una corriente también eh, continua, ¿no? Y esta relación viene expresada por la ley de Ohm, ¿no? Sería corriente DC es igual a voltaje DC sobre la resistencia. Ahora, esa resistencia es la resistencia de todo ese conductor arrollado, ¿no? Una resistencia de... Bien, luego, nosotros para obtener un flujo, perdón, una fuerza magnetomotriz, esta sería la fuerza magnetomotriz, tenemos que tener una corriente que circule a través de un embobinado, ¿no? La fórmula para poder obtener una fuerza magnetomotriz es flujo magnético por la reluctancia, pero también se puede, o es igual al hacer N por I, ¿no? Esas fórmulas nos representan, ¿no?, la fuerza magnetomotriz que se va a presentar en el circuito. Ahora, para pasar de corriente a fuerza magnetomotriz, nosotros vamos a usar esta fórmula, ¿no? Fuerza magnetomotriz es igual a qué? Al número de espiras por la corriente. Y en la última etapa, ya nosotros vamos a usar la otra expresión, ¿no? La otra expresión sería fuerza magnetomotriz es igual a flujo magnético por reluctancia. Entonces, el flujo magnético va a ser igual que fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia. Entonces, eh, podemos ver que es todo un proceso eh, el llegar a poder tener un flujo magnético en el núcleo. Entonces, los sentidos que se le dan, ¿a qué se debe? La sucesión de pasos, ¿a qué se debe? Se debe a la naturaleza del circuito. ¿Ya? Siempre nosotros, cualquier variación que hagamos, no sé, a la corriente, a partir de aquí, hacemos una variación y el efecto va a ir adelante. Hacia atrás no puede ir, porque la física no lo permite. Siempre va hacia aquí, hacia adelante. Bien, por ejemplo, ¿cuál sería una variación? Una variación sería modificar la reluctancia, ¿no? Cambiar reluctancia. Entonces, la reluctancia es básicamente la oposición que se le presenta al poder circular un flujo magnético, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos incrementar la reluctancia en este circuito? Incrementar la reluctancia sería, en este caso, agregar un entrehierro, ¿no? Es como que si acá tenemos eh, que esta columna de núcleo la representamos de esta forma, con un entrehierro, ¿no? Un entrehierro, le abrimos un entrehierro al núcleo, ¿no? Y ahí el campo va a empezar a distorsionarse, ¿no? Y esto lo que ocasiona es que se incremente la reluctancia. Entonces, a ver, si nosotros incrementamos la reluctancia, ¿qué vamos a obtener? Ya, al incrementar la reluctancia, el flujo magnético ya no se va a variar, esto ya es invariable. Ahora lo que vamos a obtener es lo siguiente.
incrementamos la reluctancia, entonces esto sería constante, ¿ya? Si esto incrementa, el flujo magnético decrece, ¿no? Son inversamente proporcionales. El flujo magnético decrece y por lo tanto tendremos menor flujo en el núcleo. Esa es una primera variación. Una segunda variación que vamos a hacer de otro color, a ver, color azul. Otra segunda variación, por ejemplo, puede ser cambiar el número de vueltas, ¿no? Cambiar el número de vueltas eh, quiere decir que este va a aumentar. Y si aumenta la cantidad de vueltas, por lo tanto, vamos a obtener mayor fuerza magnetomotriz. Al obtener mayor fuerza magnetomotriz, nosotros vamos a eh, incrementar la fuerza magnetomotriz en la siguiente etapa y la reluctancia en esta etapa va a ser constante y de tal modo que el flujo magnético va a ser mayor. Entonces, cambiar n que implica un flujo magnético mayor, ¿ya? Eh, Otra variación que se le puede hacer al circuito es, por ejemplo, eh, incrementar la tensión, ¿no? La tensión en el circuito. Ya. El hecho de incrementar la tensión en el circuito implica prácticamente modificar todo el proceso, ¿no? El siguiente vamos a decir, cambio, cambio en el voltaje DC. Lo vamos a hacer de otro color. A ver, un color que no se vino por acá. Bueno, ya, entonces, incrementar la tensión significa incrementar la corriente que va a circular por el embobinado. Eso aparece acá, la corriente de aquí. Esa corriente va a ser mayor. La resistencia va a ser la misma, ya que va a ser la misma cantidad de conductores y todo se mantiene constante, ¿no? Entonces, al incrementar la tensión, mm, por consecuencia, incrementamos la corriente en los arrollamientos. Y por consecuencia de ello, al incrementar la corriente, vamos a incrementar también la fuerza magnetomotriz. Consecuencia de ello, al incrementar la fuerza magnetomotriz, sabiendo que la reluctancia no varía, incrementamos el flujo magnético. Entonces, como podemos ver, la tensión, ya, la tensión en el circuito o la fuente en el circuito está relacionado íntimamente con el flujo magnético. Ya. O sea, cualquier variación que nosotros hagamos en la tensión de entrada, vamos a percibir una variación en el flujo magnético de manera instantánea, cosa que no se va a presentar en el caso de una bobina alimentada con corriente alterna, ¿no? También otro resultado que podemos obtener de esto es que la reluctancia es independientemente o sea, la variación de la reluctancia es independientemente de la variación de la fuente de alimentación, ¿ya? Siempre, o sea, en resumen, este gráfico nos muestra que cualquier variación que nosotros queramos hacer va a afectar hacia adelante, o sea, todo hacia adelante y nunca hacia atrás. Nunca hacia atrás. Siempre hacia adelante y nunca hacia atrás. Cualquier variación que nosotros hagamos en la corriente, por ejemplo, si hacemos una variación en la corriente, ya no afecta al voltaje, sino afectaría a quién, la fuerza magnetomotriz y al flujo magnético, ¿no? Bien, espero que les haya servido esta explicación. También lo pueden encontrar en el libro de Fraile Mora. Me parece que está en el primer capítulo. Y bueno, espero que le vaya bien, ¿no? Gracias.